Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar con el problema que habíamos dejado pendiente en la clase anterior, ¿cierto? Que era un circuito en el cual teníamos una configuración un tanto, podríamos decir extraña, pero en realidad lo que podría llegar a complicarnos en un momento es el hecho de que este resistor de 12 ohm, que está por acá, es como que está por sobre esta otra línea, ¿cierto? Entonces yo les decía que la mejor idea para estos casos así es imaginar que lo estamos levantando el resistor y que le damos toda la vuelta, ¿cierto? Y lo dibujamos por acá, considerando que debemos mantener las mismas conexiones, ¿ya? Otro punto importante es que todo lo que está acá en azul, que sería lo que voy a destacar ahora en verde, ¿cierto? Todo esto de acá está conectado o en realidad forma parte del mismo nodo, de forma tal que yo podría, o ustedes mismos también podrían, conectar a este resistor a cualquiera de esos nodos, en realidad porque es el mismo, ¿cierto? Así que solamente para efectos de que se vea mucho más claro, acá en el circuito que tenemos, ¿cierto?, a la derecha, yo lo conecté ahí, porque así es más fácil de ver que está efectivamente en paralelo con, por ejemplo, lo que vamos a obtener acá, incluso con ese resistor, está en paralelo también, ¿cierto? Así que nosotros podríamos calcular todos juntos si quisiéramos, o lo podríamos ir haciendo a dos. Ahora, ¿qué podemos identificar? Bueno, en principio podemos ver varios elementos que están por ejemplo, en serie, en realidad vemos dos, ¿cierto? Pero hay otros que están en paralelo. Yo les pregunto a ustedes, además de lo que está acá, que por aquí hay algunas conexiones en serie, paralelo, ¿ven ustedes otros elementos que pueden estar en paralelo? Otros elementos, por ejemplo. Ya, mira, va cerca, va cerca. El de 3 y el de 6 efectivamente están en paralelo. Efectivamente, ¿por qué? Porque vemos que en realidad están conectados entre este nodo, el nodo C, por ejemplo, y el nodo que tenemos acá abajo, que sería este mismo, ¿cierto? Todo eso que está ahí es parte del mismo nodo. Incluso si nosotros lo redibujáramos, supongamos que yo borrara esta línea, la borrara, ¿cierto? Y la pusiera acá, no cambiaría nada, ¿cierto? Porque simplemente estábamos diciendo que es el mismo nodo. Y ahí se ve mucho más claro que efectivamente ellos dos estarían en paralelo, ¿cierto? Porque están conectados entre los mismos nodos. Sin embargo, ¿qué pasa con el resistor de 1 ohm? Él está conectado a ese nodo, por tanto comparte el nodo C. Sin embargo, este nodo de acá, que es el D, es diferente a este nodo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay otro elemento entre medios, ¿se fijan? Así que él no estaría en paralelo con ellos, ¿sí? ¿Ya? Pero sí lo harían el de 3 y el de 6. ¿Se ve eso? Muy bien. ¿Ya? Entonces vamos a agruparlos. Miren, ahora lo que vamos a hacer, porque igual ya como en la segunda clase que vamos a ver esto, vamos a trabajar varias cosas al mismo tiempo. Vamos a juntar ellos dos que van a estar en paralelo. Le vamos a poner acá un nombre, en este caso RA. Siempre pongo los mismos, pero al menos somos consistentes. Y lo voy a anotar un poco mejor para que nos quede ordenado ya. Paralelo. Vamos a tener acá, ¿cierto? Este RA en violeta. Y vamos a calcular, por ejemplo, en serie. Vamos a poner en rojo. Este de acá. Este queda bien directo, ¿cierto? Le vamos a llamar, por ejemplo, RB, simplemente. Y esto está en serie. Y después lo vamos a redibujar para que nos veamos cómo nos queda de una forma un poco más explícita. Ya, sería RB, que sería la suma, ¿cierto? 1 más 5 ohm. Por tanto, va a ser claramente 6. Y lo que tenemos, ¿cierto? Para el resistor RA va a ser el producto sobre la suma. Así que va a ser 3 por 6 dividido en 3 más 6. ¿Cuánto nos daría eso? 18, ¿cierto? Dividido en 9 daría 2, efectivamente. Muy bien. Entonces vamos a redibujarlo, ¿ya? Ya lo voy a redibujar por acá. Vamos a poner esto encima de E. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos va a quedar así. De hecho, lo vamos a copiar y pegar, ¿ya? Así nos queda bien parecido. De hecho, nos va a quedar lo mismo, ¿cierto? Ahí. Ahí. Miren, que quedó bien ubicado. Muy bien. Así. Lo digo porque a veces uno lo va y los copia y como que quedan encima. Y no es la idea, ¿cierto? Así que ahí vamos a borrar el resistor, o en realidad los dos resistores de 1 y 5. Vamos a borrar también este resistor, o estos dos resistores, ¿cierto? Y vamos a reemplazarlo por lo que acabamos de obtener, ¿ya? Esto es muy recomendable y que uno lo vaya haciendo al principio. Después, lógicamente, usted hará adquirir más práctica al resolver otros problemas de la guía, que si recuerdo bien ya la dejé disponible, ¿ya? Si no, lo voy a hacer también
en breve. Ahí, ¿cierto? Tenemos este resistor y tenemos el otro resistor, que está por acá. Le decía que en definitiva cuando uno ya va adquiriendo más práctica, después le sale mucho más rápido resolver estos problemas y en realidad agrupa mucho directamente. ¿Ya? Este resistor era de 6, iba a decir 5, pero no, 6, y este es de 2. Y quiero que se fijen en lo siguiente. Fíjense que en realidad, por ejemplo, todo lo que tengo acá, en este nodo que yo voy a marcar ahora, todo esto es parte de un mismo nodo, ¿cierto? Y todo lo que está acá abajo, por ejemplo, en naranjo le vamos a poner, que está por acá, es parte de otro nodo, ¿cierto? De las mismas características, ¿cierto? Pero diferente. Entonces nosotros podríamos ir incluso un poquito más allá. Podríamos decir que todo lo que está acá, esos resistores están en paralelo. Los podríamos juntar todos juntos si queremos, ¿ya? Para hacer una sola operación. O lo podríamos trabajar por separado. Podríamos trabajar estos de acá, ¿cierto? En paralelo, después ese resultado con este, o en realidad con ese, ¿cierto? Y sería lo mismo. ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Así? ¿Les parece si lo hacemos de una sola vez? Y por último lo ponemos en la calculadora. Y le aprovecho de mostrar algo muy interesante que descubrí gracias a una pregunta que me hicieron. Ya, entonces vamos a trabajar todo esto en paralelo. Paralelo, vamos a dibujarlo por acá. Va a ser este resistor llamado RC. Una gran originalidad, como pueden ver. Y nos va a quedar así. El recíproco, ¿cierto? De 1, bueno, en realidad va a ser 1 sobre 1 dividido en este caso en 4, más 1 dividido en 6, más 1 dividido en 12. Y nos va a quedar entonces el siguiente resistor. Y miren lo que les voy a mostrar ahora. Déjenme buscarlo, ¿sí? ¿Dónde quedó? Acá está. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado por ahí una calculadora que se puede descargar? Buscando, encontré que hay una versión online que se puede trabajar así, directamente en el explorador. Esto le sirve, por ejemplo, a quienes no tengan Windows, por ejemplo, tengan Mac u otro sistema que de repente les sea medio complejo el instalar una aplicación de Windows. Y por último, si una de esas no quiere instalar nada, también porque uno quizás no quiere instalar un software especial, una aplicación, o de repente el computador no anda tan rápido, ¿cierto? Así que lo podemos hacer de esta manera. Y es tal cual, por si acaso es la misma calculadora que yo tengo acá. Lo que pasa es que esta es la versión Titanium, es como la más moderna, pero es exactamente lo mismo. Si ustedes se fijan, tiene los mismos botones, ¿ya? Exactamente igual. Así que cualquier tutorial que yo les haya publicado, y que de hecho creo que hay uno publicado ahora, porque lo revisé bien hace unos minutos, funciona tal cual acá. Así que vamos a hacer eso, pero vamos a configurarla, ¿ya? Yo voy a dejar un video también de configuración para que ustedes lo vean. En este caso lo estoy poniendo en grados sexagesimales. Estoy poniendo, de hecho esto lo voy a dejar así tal cual porque esto no lo vamos a modificar ahora. Lo que sí me interesa es que esté en automático, que automático por si acaso es exacto. Por algún motivo le ponen tres opciones, pero el automático te lo dejan exacto, ¿ya? Así que lo vamos a dejar en el mismo, para que vean lo que va a pasar. Yo lo que hice fue por si acaso entrar a modo, ¿ya? Voy a, después, como les digo, a subir un video breve sobre ese tema, sobre cómo configurarla, al menos para la primera parte del curso y para la segunda. Ya, una vez que tenemos la calculadora acá, yo puedo entonces escribir 1 dividido en, paréntesis, muy recomendable en estas calculadoras, 1 dividido en 4, más 1 dividido en 6, más 1 dividido en 12. ¿Ya? Claramente esto se puede hacer a mano, ¿cierto? Sin ningún inconveniente. Miren, nos dio 2, de hecho. 2 ohm. Tenía sentido, ¿cierto? Porque 6 por 12, ¿nos daba cuánto? 60, algo así. ¿No? De hecho nos daba... Sí, por ahí. No, nada que ver. 72. 72 dividido en 18, ahí sí nos daba 4, ¿cierto? Y después 4 en paralelo con 4 nos daba 2, que era la mitad. Pero más que nada me interesa para que ustedes vayan desde ya trabajando con la calculadora, porque nosotros la vamos a usar bastante en todo el curso y la idea es que nos vayamos acostumbrando, ¿sí? Y me dice Daniela si es que el de 2 ohm. A ver, ¿cuál será el de 2 ohm? El de 2 ohm, que está en paralelo. Ah, ya, mira. Lo vamos a chequear ahora. Vamos a chequear ahora si es que efectivamente está o no está en paralelo. Ya, yo voy a redibujar el circuito ya. Llegó el momento en que tuve que volver a dibujar algo. Ahí sí. Vamos a ponerlo por acá. Y esto era morado, ¿cierto? Púrpura, de hecho, dice.
Ahí, ¿cierto? Y quiero que se fijen cómo está conectado este resistor de 1 que está ahí. Está ahí, ¿cierto? Y ahora, todo lo que teníamos acá, todo esto de acá, se va a concentrar en un solo elemento, que va a quedar ahí, ¿cierto? Juntamos esos tres y apareció él, que los representa a todos ellos. ¿Ya? Y ahora, si yo les pregunto, ¿cómo estaría conectado el resistor de 1 con el resistor de 2 ohm, los que tenemos acá, por ejemplo? ¿Cómo están? Mientras yo dibujo el valor de acá. Ahí. Le pongo una A, le pongo una B. ¿Sí? Se fijan que cuando uno lo redibuja se hace más simple de ver. Entonces mi recomendación es que, al menos para los primeros problemas que ustedes vayan resolviendo, como por ejemplo los de la guía, partan así, paso a paso. ¿Ya? Y después, si ya tienen más confianza y se pueden saltar pasos, los pueden juntar como ustedes quieran. Obviamente se puede hacer sin ningún inconveniente, ¿cierto? Pero al principio a veces no es tan directo de ver, así que qué mejor que tener la oportunidad de hacerse las cosas más fácil uno mismo, ¿cierto? Ya, aquí tenemos claramente que están en serie, podemos ver que va a ser igual a la suma, le vamos a poner RD igual a 1 más 2 ohm, lo cual nos va a dar 3 ohm, ¿cierto? Después de eso, yo aquí voy, por ejemplo, a ver lo que pasa. Vamos a juntarlo. Como le estaba diciendo, vamos a, de momento al menos, vamos a juntarlo así. Vamos a hacer otro circuito que obviamente sería equivalente. Borramos esto. Y ya yo creo que los últimos, o el último circuito que vamos a hacer este, porque en realidad ya como que se empieza a ver bien directo, ¿cierto? Quedaría este resistor, sería de 3. Y aquí podemos ver que estos dos elementos están conectados entre los mismos nodos. Por ejemplo, entre ese nodo y ese nodo. Así que, ¿cómo estarían? ¿Cómo estarían ellos dos mientras yo los envuelvo acá en un círculo? O alguna figura que los envuelve en realidad a todos ellos. Y ya está escribiendo paralelo, ¿cierto? Paralelo. RE. Y obviamente va a ser 2 por 3, dividido en 2 más 3. Eso me va a dar el valor de 6 quintos, ¿cierto? 6 quintos ohm. ¿Sí? Y el último ya, este no lo voy a redibujar ya porque se alcanza a ver, ¿cierto? Que estaría conectado de la siguiente manera. Y este lo vamos a poner de un color especial. Ahí. Estaría, ¿cierto? En serie con el resistor de 10. Imagínenselo siempre como que se comprimen y se fusionan, se convierten en uno, ¿cierto? Y ahí se ve que claramente están en serie. De hecho, es una buena idea así como usar la imaginación en estos casos. R equivalente. Sería... mira, para la primera parte del curso sirve una calculadora normal. Una calculadora, por ejemplo, no sé si ustedes la podrán ver, pero miren. ¿Alcanzan a ver esto en mi cámara? Justo al frente de mi cara. Esta calculadora que es como unas Casio FX570. Con esta se puede hacer la prueba 1 sin ningún inconveniente. O sea, por ejemplo, porque se puede resolver sistemas y te lo da en forma exacta, te deja también aproximarlo. Sin embargo, para la segunda parte del curso esta no sirve. ¿Por qué? O sea, se podría resolver usando Kramer con números complejos. ¿Ya? Lo que pasa es que en la segunda parte nosotros vamos a trabajar lo mismo que en la primera, pero con números complejos. Entonces hay calculadoras que no resuelven sistemas con números complejos. ¿Ya? Entonces, si uno lo hace a mano y deja las ecuaciones y expresadas y resuelve con Kramer y mete todo eso a la calculadora, ahí sí lo podría resolver. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Desde un comienzo, dominar esta calculadora, que en realidad, créanme que es mucho más simple de lo que parece. Yo sé que de repente uno puede ver como un montón de botones y todo, pero tal como les muestro en el video tutorial que está publicado en el aula, no es algo más allá. Nosotros usamos las funciones más básicas. Así que mi recomendación es que ojalá partan de un comienzo, incluso para cosas bien simples, utilizándolas. Porque después, más adelante, se le va a hacer más fácil, ¿ya? Mucho más fácil al trabajar diferentes cálculos y finalmente, más que nada, vamos a resolver sistemas de ecuaciones, en realidad, más que cualquier otra cosa. Y este resistor era de ¿cuánto? 6 quintos, ¿cierto? 6 quintos, lo vamos a poner ahí, vamos a anotar el valor y vamos a ver cuánto nos da. Y vamos a ver si estamos bien, ¿cierto? Este lápiz rojo, vamos a dejarlo el lápiz arcoíris mejor, ¿cierto? Y nuestro color, o perdón, nuestro resistor va a ser el siguiente. Ya tenemos, ¿cierto? Que va a ser 50, eso va a ser en realidad 50 quintos, ¿cierto? El 10, a eso me refiero. Y esto más
6 quintos nos va a dar, por tanto, 56 quintos. 56 quintos ohm. ¿Ya? Y ese sería nuestro resultado final para la resistencia equivalente. ¿Ya? Vista obviamente a través de los terminales A y B. ¿Ya? Duda hasta acá, mientras yo busco el aula para ver si es que nos dio lo correcto o no. ¿Ya? Vamos a buscar el aula por acá. Déjenme ver dónde la dejé. Acá está el aula. Ahí está el aula. No quiero ponerlo allá, quiero ponerlo acá. Bueno, dejémoslo ahí, total. Aquí les dejé el video, miren. Un enlace para descargarla. Voy a dejar también el enlace directamente a la página, porque esto lo encontré, creo que fue ayer o algo así, o antes de ayer incluso. Y el video tutorial que les comento para resolver sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Después voy a poner uno sobre lo que les comentaba, la configuración básica. Y yo les iba a mostrar algo acá. De hecho, iba a buscar la guía, la solución específicamente. Y nos da, ¿cierto? ¿Se acuerdan que era el último de los circuitos de la guía? 56 quintos. Estaríamos en lo correcto. Quiero que me respondan lo siguiente para ver si es que existe alguna duda, ¿ya? Porque ahora lo que vamos a ver son unos casos en los cuales no van a haber ni resistores en serie ni resistores en paralelo. Uno podría preguntarse de cómo van a estar conectados, ¿cierto? Pero vamos a verlo ahora. Vamos a ver en breve. A ver, a ver. ¿Y esto? Estoy buscando un problema. A ver. Ya, muy bien, entonces. Yo sigo buscando ejercicio. Vamos a buscar un ejercicio de una prueba, mejor, más simple. Qué bueno, una prueba. Estaba buscando en el aula, pero no encontraba justamente de otros tipos. Vamos a navegar a través de muchas cosas. Por acá. Y llegamos acá. Y las evaluaciones, ¿dónde están? Acá. Prueba 1. A ver, prueba 1. Busquemos segundo semestre. A ver, a ver. Ah, mira, este me gustó. Este está bien para lo que buscamos. Por acá. Y quiero que ustedes vean qué pasa con este circuito. ¿Ya? Voy a recortarlo por mientras y lo voy a pegar. Y quiero que ustedes busquen elementos que estén en serio en paralelo. Díganme si ven alguno. Por mientras yo lo voy recortando. Ahora sí lo voy a poner acá. Ahora sí. Ahí. ¿Ven algún elemento que esté en serie paralelo? O que tenga la sospecha de que está en serie, que está en paralelo. Ya, yo tengo eso listo. Mientras tanto le voy a poner acá la pregunta. Los de 5, ¿ya? Uno podría llegar a pensar que quizás estuvieran en paralelo, ¿cierto? Podría pensarlo, ¿ya? Pero fijémonos en lo siguiente. Están conectados entre este nodo. Ese, por ejemplo, lo comparten. Estamos bien, ¿cierto? Sin embargo, este nodo de acá y este nodo de acá son diferentes, ¿cierto? Para que estuvieran en paralelo tendría que, obviamente, si es que él no estuviera, estarían en paralelo. Pero al momento de que está el resistor de 9, ahí tenemos que no estarían en paralelo, ¿ya? Porque son nodos diferentes. ¿Ya? Si yo le pusiera, por ejemplo, nombre a los nodos, por ponerle así un ejemplo, si ese es A y ese es B, pongámosle a este, por ejemplo, C. A ese le vamos a poner D. Este sería un E porque sería diferente. Y este podría ser el de acá, un F. Un F simplemente. Ahí. ¿Se fijan? Todos esos que tenemos ahí son nodos diferentes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, él y él no estarían en paralelo tampoco, porque fíjense que están conectados a C, que lo comparten, pero están al mismo tiempo conectados a D y a E, que son diferentes, por tanto, no estarían entre los mismos nodos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con ellos dos? Bueno, ya lo vimos, ¿cierto? Que no están conectados, no están en paralelo. ¿Y habría algún serie, por ejemplo? Nos fijamos que 3 y 9 no estarían en serie porque tenemos esta bifurcación por acá, ¿cierto? No forman parte exactamente del mismo camino. Y en realidad cualquier otra combinación que podamos buscar
vamos a ver que no va a ser, en este caso, serie, ¿cierto? Tampoco el de 5 con el de 2, y en realidad ninguna. Esa es la respuesta. No tenemos ningún elemento que esté en serio en paralelo. ¿Cómo lo hacemos entonces? Entonces yo pongo la pregunta que no la he puesto. En realidad lo que vamos a tener que hacer es usar un método que vamos a ver nosotros ahora, que es una conversión específicamente, que va a ser una conversión de estrella delta o delta estrella. Se puede realizar en ambos sentidos. Va a depender del caso. En realidad van a haber situaciones en las cuales va a ser más simple uno de los dos métodos, una de las dos conversiones. Este nuevo método es mejor que usar la ley de Kirchhoff. Lo que pasa es que la ley de Kirchhoff se aplica cuando yo quiero calcular corrientes o tensiones. Pero para esto no nos están pidiendo calcular corrientes o tensiones. Solamente nos están pidiendo calcular resistencia equivalente. Así que en principio no la podríamos ocupar. Y les comento que de plano esto es algo nuevo. Esto, por ejemplo, no se tiende a ver en electromagnetismo. ¿Sí? De hecho, yo nunca he visto que lo vean en electromagnetismo este tema. Esto ya es de circuitos ya. Sería ejercicio, ¿cierto? Calcular la resistencia equivalente. Y para eso, como les digo, estamos obligados a hacer alguna conversión. También se podría hacer de otra manera, ¿eh? Pero ¿cuál sería la manera? En realidad yo tendría que poner una fuente, alimentarlo, por ejemplo, si pongo una fuente de tensión, calcular la corriente que está ingresando y con eso, por ley de Ohm, decir, ah, ya, si yo, por ejemplo, puse una fuente de un valor determinado, R es desconocido, y la I la calculé, usando cualquier método, yo podría despejar después el R y dejar esto expresado como P sobre I, y podría calcular el valor de R. Eso sería un método, por ejemplo. ¿Ya? Pero sería un método como bien así indirecto, ¿cierto? Se podría hacer, pero tampoco es como que quedaría tan trivial. Sin embargo, lo que vamos a hacer nosotros quizá es más directo. De hecho, es lo más probable que sí. Calcule R equivalente. Calcule R equivalente. Importante, ¿cierto? Vista a través de A y B. Por si acaso, esos nodos que yo nombré ahí son solamente para efectos de que veamos que no hay elementos en serio paralelo. Ya no se requieren para el método. A través de A y B. Así que vamos a ver cómo lo hacemos, ¿cierto? Vamos a hacer una conversión basada en lo siguiente, miren. Vamos a escribirla por acá. De hecho, vamos a bajar un poquito el circuito, porque vamos a escribir directamente la conversión que se realiza. Eso es lo bueno, que aquí puedo modificar todo, ¿cierto? Ya, pensemos que tenemos el siguiente circuito. Vamos a tener, por ejemplo, un resistor ahí. Vamos a tener otro resistor por acá. Y vamos a tener otro resistor por acá. Así. Entre esos nodos. Son tres nodos diferentes, lógicamente, ¿cierto? Este resistor le vamos a llamar RA. A este le vamos a llamar RB y a este le vamos a llamar RC. ¿Ya? Son resistores así como los que hemos estado viendo hasta ahora. Y nosotros vamos a tener también lo siguiente, miren. Vamos a tener que ese conjunto de resistores va a ser exactamente equivalente al siguiente conjunto de resistores, que voy a dibujar por acá, que van a estar dibujados acá, o en realidad van a estar ahí definidos, ¿cierto? Aquí vamos a tener un nodo que va a estar en el medio y que va a ser diferente de los otros que tenemos en los extremos. Vamos a llamarle ahora a este resistor R1, a este R2 y a ese R3. ¿Ya? Piensen que lo que yo estoy diciendo es que el conjunto de resistores que está en rojo es equivalente al conjunto de resistores que está en azul. ¿Ya? Yo podría cambiar una estructura que tuviera, por ejemplo, la misma forma que lo que está en azul por una estructura que sería la que corresponde en este caso al color rojo. ¿Ya? Pero no puedo usar ambos. ¿Ya? Siempre yo podría usar uno o lo otro. ¿Ya? Lo vamos a ver en el ejemplo también. Y lo importante es que para pasar de una estructura a la otra, yo tengo que tener en cuenta las siguientes, podríamos decir, ecuaciones o expresiones, si lo queremos ver así. ¿Cómo lo calcularíamos? Por ejemplo, si yo quiero pasar, supongamos, de la estructura azul, en este caso, a la roja, lo que yo haría sería lo siguiente. Diría, entonces, R1 va a ser igual a. ¿Ya? Entonces, R1 va a ser igual
al producto. Y esto quiero que lo vean porque es como la regla que ocupo yo. Igual esto lo pueden usar después como un formulario si ustedes lo quieren. Pero yo me lo recuerdo de esta forma. Serían los resistores que están adyacentes a él, o los que lo abrazan, los que están justamente juntos con él, multiplicándose. Así que sería RA por RB. Como les comento, esto no tienen que aprenderse de memoria. Yo estoy diciendo de cómo yo me lo aprendo, cómo me lo sé. RA por RB dividido en la suma de todos los resistores de, en este caso, RA, RB y RC. ¿Ya? RA más RB más RC. ¿Ya? Esa es la forma en que, al menos yo me lo sé, pero como les digo, ustedes lo pueden ocupar como formulario. Luego, ¿cómo calcularía el R2? El R2 va a ser lo mismo, ¿cierto? Va a ser, en este caso, ahí está el R2, los resistores que están justamente adyacentes a él, ahí, RA y RC, multiplicados, dividido en la suma de todos. RA por RC, dividido en la suma de todos. Esto es una regla, podemos decir como mnemotécnica, sí, podríamos decir de cierta forma que sí. ¿Y el R3, cómo creen ustedes que se calcula? ¿O cómo quedaría en este caso? Está ahí R3, sería RC por RB, dividido la suma de todos. RB por RC, dividido la suma de todos. Ahí. Y tendríamos entonces que podríamos pasar de la estructura que está en azul, ¿cierto? De esa delta, o ese triángulo también le dicen muchas veces, a la estructura en estrella. ¿Ya? Y vamos a ver que en realidad acá y acá, a pesar que no parece, hay unas deltas. ¿Ya? Solamente que están estructuradas de otra manera, ¿no? ¿Ya? Pero existen. Y eso sería para pasar, como les decía, a la estructura que está en rojo, ¿cierto? Que es la estrella. Vamos a moverla un poco para acá, para ver cómo pasaríamos en el sentido contrario, porque esto se puede aplicar de ambas formas, ¿cierto? Y debo hacerle clic, sí, a lo que seleccioné. Va a ser de la siguiente manera. Vamos a pasar para acá esto. Ya. Y ahora, si yo quisiera, por ejemplo, a partir de la estrella que está en rojo ahora, ¿cierto? Obtener el RA, el RB y el RC, haría lo siguiente. RA va a ser igual a ¿qué cosa? A R1 por R2 más R1 por R3. Ya, voy a achicar un poco acá esto. Más R2 por R3. Vale decir la suma de los productos de todos con todos. Ahí, ¿cierto? R1 por R2, R1 por R3 y R2 por R3. Y después, todo esto dividido en el resistor que sea contrario a él. ¿Cómo así? Fíjense que aquí tengo el RA, que estoy calculando en este caso. ¿Cuál es el resistor que está en contra? Bueno, si estuviera perfectamente dibujado, veríamos que sería el R3, el que justamente se opone a él. Así que sería R3, para como lo tengo dibujado ahí. ¿Ya? Así que calcularíamos el RA de esa manera. Calcularíamos el RA, se me va a quedar igual arriba. De hecho, se me quedó la línea arriba. Ahí. El RB lo vamos a calcular así. Ahí. RB sería entonces muy parecido, ¿cierto? Sería lo mismo que tenemos arriba y yo lo voy a copiar tal cual, ¿ya? Lo vamos a copiar tal cual. Ahí. Vamos a moverlo un poco para que quede bien. De hecho, voy a seleccionar todo mejor. Ahí. Ahí sí. Ahí. Bueno, sí, está casi donde quería. Casi. ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Por si acaso, esto, como les digo, lo pueden ocupar como formularios. Yo lo que estoy mostrando es cómo yo personalmente recuerdo en realidad estas ecuaciones. Porque lamentablemente uno tiene que aprendérselas, en este caso, ¿cierto? Para las clases y todo. Entonces sería lo mismo. Los productos, ¿cierto? De todos con todos sumándose, dividido en la resistencia o el resistor, en este caso, que está justamente en contra. Así que yo quiero calcular ahora RB. ¿Cómo lo saco? Sería el resistor que está acá, R2. Y me va a quedar el último, ¿cierto? Y que ahora me di cuenta que lo puedo dibujar más rápido. De la siguiente manera. Copiando todo simplemente.
Y estas serían las expresiones con las cuales nosotros vamos a calcular entonces el equivalente de esa estructura, ¿ya? Vamos a ver por qué requerimos hacer eso. Ahí. RC, ¿cierto? Ahora que queremos RC, va a ser dividido en ese resistor, que está justamente en contra, así que sería R1. R1. Y ahí vamos a tener entonces nuestro equivalente, en este caso en delta, ¿cierto? A partir de un equivalente que vamos a tener en teoría, ¿cierto? En estrella, ¿sí? Tenemos esto y podemos poder pasar al otro, y viceversa. ¿Ya? ¿Se entiende lo que acabo de escribir, al menos? Más o menos, ¿cómo fue que lo escribí? Recuerden que esto es como una especie como, yo podría decir, son expresiones que ya están dadas, que se pueden ocupar directamente, pero yo lo que les mostré es cómo uno puede recordarlas, si es que quisiera recordarlas y si es que lo requiriera. ¿Sí? ¿No? Ya, muy bien. Sí, como les digo, si quieren ustedes lo ocupan como formulario y no se preocupan de lo que yo les comenté, ya no hay ningún inconveniente, obviamente. Incluso esto yo lo doy como formulario en las clases presenciales, lo escribo en la pizarra, en las pruebas, así que para que no se preocupen. Lo que pasa es que, como les digo, uno como hace clase tiene que aprendérselo. Yo me lo aprendí de esa forma. Ahora, tenemos, ¿cierto?, nuestro circuito. Le estaba comentando y estábamos viendo que en realidad no había ningún elemento ni en serie ni en paralelo. Sin embargo, sí hay configuraciones en delta o estrella. ¿Ya? Vamos a identificar algunas de ellas, miren. Vamos a redibujarlo solamente para que ustedes lo vean más claro, a pesar que en principio no sería necesario para resolver el problema, pero sí me interesa que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Que quede más o menos claro que en realidad esto que tenemos acá en el circuito cumple con algunas de las estructuras que dibujamos arriba. Miren lo que estoy haciendo, o en realidad intentando hacer. Ahí estoy como medio chueco, pero ¿qué le vamos a hacer? Ahí. Ahí. Ahí estaría, ¿cierto? Es lo mismo casi. Ahí. Y el último, esta línea acá. Y que la estoy haciendo a mano alzada, pero... Ahí, a pesar que tengo regla. ¿Ya? ¿Se fijan que la estructura que tenemos ahora, yo si escribo ahora los elementos, sería exactamente la misma? Solamente como que los ordené de forma tal que sea más fácil de ver que están en delta o están en estrella. Y de hecho hay varias configuraciones que nosotros podríamos decir que están en delta o estrella. Vamos a partir primero identificando los deltas. ¿Ya? Recuerden que cuando hablo de delta me refiero a finalmente esto, ¿cierto? Es como delta mayúscula en letras griegas, ¿cierto? Sería, por ejemplo, un delta K. Ese es un delta, ¿cierto? Considerando a los resistores de 9. Tenemos otro delta por acá, ¿sí? Y serían en principio todos los deltas que tenemos. Tenemos dos deltas. ¿Cuántas estrellas tenemos? A ver si ustedes me pueden decir cuántas. ¿Cuántas creen ustedes? Pueden escribir el número en el chat. ¿Cuántas estrellas ven? Recuerden que estrella sería esto de acá. Tiene que haber un nodo central y 3 nodos a los extremos. Ya. Me dicen por ahí varios, me dicen 2. Renato dice, y Vanessa me dicen 4. Ya. De hecho, hay bastantes, ¿cierto? Vamos a chequearlo. Fíjense que la clave es que hay un nodo central, ¿cierto? Que no está conectado en este caso a nada, a ninguno de esos elementos más allá, ¿cierto? Sería nodo central y dos extremos. Tenemos una estrella ahí, llevamos una. La segunda, bueno, yo creo que la más fácil de ver es esta, ¿cierto también? Ahí, bueno, quizás medio extraño, pero sí. 2. Pero hay otras acá, miren. Esa es otra estrella. ¿Sí? Es otra estrella, cumple con lo mismo. Un nodo central, ¿cierto? Y los otros 3 nodos diferentes. Esa es la clave. Acá tenemos otra, ¿cierto? Nodo central y 3 nodos diferentes. ¿Ya? Estamos viendo obviamente desde el punto de vista de cada una de las estrellas. Así que en realidad hay 5 deltas y... Bueno, 5 deltas. 2 deltas y 4 estrellas, ¿cierto? No sé dónde saqué 5. 2 deltas y 4 estrellas. Ni siquiera podría haber dicho 4, pero no, digo 5. Ya. Así que aquí ustedes pueden ver que tendríamos nosotros que pensar, bueno, entonces si hay delta, hay estrella, y me mostraron ya cómo lo puedo convertir, ¿cuál convierto, cierto? Porque podríamos convertir cualquiera que nosotros queramos, incluso más de una. Podríamos convertir, por ejemplo, la estrella que tenemos acá, la delta de por allá, y al final quizás hasta lo hago más complejo el problema. Entonces ahí viene
Ah, ¿por qué 4 estrellas, Javiera? Mira, lo siguiente. Es que lo que pasa es que estamos considerando que esto es una estrella, ¿cierto? Un nodo central ahí y 3 nodos diferentes. Entonces, si lo vemos cada una por su parte, a eso me refiero, podríamos decir también que aquí hay otra. ¿Por qué? Porque hay un nodo central y 3 nodos diferentes. ¿Sí? ¿Se entiende? Y yo podría ver también que aquí esta también se podría considerar otra estrella, porque tenemos un nodo central, ¿cierto? Y 3 nodos diferentes a los que llega. ¿Cuáles eran los deltas? Ah, ya. Voy a terminar de marcar la última estrella, ¿cierto? Que sería la cuarta, que está ahí. Está como un poco media, una forma media rara, pero sería una estrella igual. Y los deltas serían estos. Serían estos de acá, estos triángulos que yo dejé ahí. ¿Ya? Un delta, y aquí tenemos otro. ¿Sí? Y serían en este caso solamente dos. Hay circuitos y configuraciones en las cuales podríamos tener más, ¿cierto? ¿Ya? Entonces aquí, ¿dónde vendría ahora lo que tenemos que hacer nosotros? Tendríamos que decidir cuál resolver, cuál convertir, cuál me va a hacer a mí llegar a un circuito que tenga, y esto es lo importante, serie y paralelos, porque eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando realizar alguna conversión, ojalá de uno de ellos, uno de esos delta estrellas, y llegar a solamente serie y paralelo, porque eso lo sabemos agrupar, como lo hicimos, por ejemplo, antes. ¿Ya? Eso es lo que podríamos hacer. Felipe, ¿respondí tu pregunta recién? Cuando los marqué. Ya, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros acá es eso. Y esta es una parte importante, así que mucha atención. Tenemos que pensar, y primero antes de hacer cualquier conversión, ¿cuál nos va a llevar a finalmente una configuración de delta y estrella? Y vamos a hacer aquí un pequeño dibujito, lo voy a hacer bien a la rápida ya para que lo veamos. Pensemos que yo trabajara con este delta, por ejemplo. Y los números, créanme, que no están así puestos a que sean los mismos de forma así totalmente así arbitraria, sino que hay un sentido. ¿Qué pasaría si yo lo convierto? Yo tendría que reemplazar, por ejemplo, así. De hecho, me disculpan, antes de esto voy a guardar voy a copiar el circuito, porque así lo puedo rayar y todo. Y después lo ocupamos así tal cual. Ahí. Y lo vamos a dejar guardado por acá abajo, miren. Ahí lo vamos a dejar. Ustedes no han visto nada, pero ahí está guardado el circuito. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que si yo quisiera hacer una conversión, tendría que reemplazar acá, ¿cierto? La estrella correspondiente. Ahí, ¿cierto? Le puedo poner un nombre, le puedo llamar como quiera, R1, R2 y R3. Cuando digo como quiera, me refiero a que puedo definir los números como yo quisiera. Porque después, si yo respeto las reglas que les había comentado antes, no hay inconveniente. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Nosotros hacemos la conversión, en este caso obtendríamos, ¿cierto?, los valores de los elementos acá, ocupando esta expresión, a partir, ¿cierto?, de los que tenemos ahí. Y pasamos a reemplazar, o sea, nosotros quitaríamos todo. Eso quiere decir que, por ejemplo, esto lo borraríamos de plano, ¿ya? Porque recuerden que yo les comentaba que la delta es equivalente a la estrella. O sea, tiene que estar una o la otra, no pueden estar las dos juntas. Si es que nosotros dejáramos el circuito con las dos, estaríamos modificándolo, ¿ya? Lo estaríamos cambiando, estaríamos agregando elementos que no existen. Y nosotros lo que estamos haciendo es simplemente reemplazar una configuración, en este caso, por ejemplo, en delta por otra en estrella, que entendemos que sería equivalente si seguimos esas reglas, ¿cierto? Y el circuito nuevo quedaría de la siguiente manera. De la siguiente manera que va a quedar ahora, ahí sí. Así quedaría el circuito nuevo, así que hacemos la conversión. ¿Sí? Y quiero que ustedes se fijen. Ahora, ¿hay elementos que estén en serie o paralelo? Porque eso es lo que buscamos. Buscamos dejarlos, ojalá en serie o paralelos, porque eso lo sabemos hacer. Lo podemos agrupar sin ningún problema, como lo hemos hecho en la clase previa y ahora. Sí, se fijan, ese resolvió. O sea, esa conversión, pasar ese delta a estrella, lo logró. Consigue que sean solamente ahora series y paralelos. ¿Ya? Como que rompimos una de esas deltas. Pero, ¿qué pasará si es que hacemos lo mismo? Por ejemplo, la delta de acá. ¿Hará lo mismo? De hecho, veamos. Fíjense que tenemos eso ahí. Yo voy a borrar rápidamente. Borramos ese, ¿cierto? En teoría deberíamos calcular, ¿cierto? ¿Cuáles son los valores de esos resistores ahí? Y fíjense bien. Aquí, según yo veo, también quedarían solamente deltas y estrellas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tendríamos, ¿cierto? Perdón, solamente serie y paralelo. Tendríamos S serie, ¿cierto? Después esos quedarían en paralelo y después quedaría todo en serie. Funciona tal cual. O sea, en realidad,
convirtiendo las delta a estrellas para este circuito en específico, me lleva a que consigamos que todo esté en serie y paralelo, que es nuestro objetivo para este tipo de problemas, ¿cierto? Así que ambas sirven. Pero tenemos otras opciones, ¿cierto? Yo podría convertir, por ejemplo, pensémoslo, podría convertir acá. Esta delta que tenemos acá, perdón, esta estrella que tenemos acá, que lo quiero destacar en realidad con el destacador, así que esta, ¿cierto? Podría convertir eso. Es una opción, ¿cierto? No sabemos todavía si es que es la mejor opción, pero al menos es una opción. Y lo podría convertir en algo así, miren. Ya, se va a ver medio extraño ya, pero la delta estaría ahí. Y de hecho, para que nos quede menos extraño, vamos a redibujarlo ya. Recuerden que, como les decía, esto en sí no es necesario, pero yo lo redibujo para que ustedes lo vean más claro, porque sé que al principio como que de repente la estructura es media extraña, como que pueden llegar a complicarnos, pueden verse como diferentes, ¿cierto? Imaginemos que convirtiéramos esa estrella que tenemos ahí, ahora bien clara, ¿cierto?, en una delta. Yo haría esto, ¿cierto? Pondría ese resistor. Tendría que poner otro resistor acá, ¿cierto? Va a quedar como medio solapado con el otro, pero ahí estaría reemplazando por una delta. Y luego borraría lo que tenemos acá, dentro. Recuerden que siempre que yo haga una conversión tengo que borrar lo que tenía antes, ¿cierto? Porque son equivalentes, pero si yo no lo hago, estaría agregando elementos que el circuito no tiene, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Y me quedaría algo así, al momento de que yo reemplace esa estrella por esta nueva delta que apareció ahí. Y veamos si es que nos sirve o no nos sirve. Fíjense que, bueno, efectivamente acá tenemos un paralelo, lo podría juntar. Pero después que vamos a ver qué va a pasar, miren lo que sucede. ¿Qué nos quedó ahora? Bueno, si no lo borro, estaría muy bien ahí. Nos va a quedar otro elemento ahí, ¿cierto? Y en realidad nos queda otra delta, o sea, tenemos nuevamente dos deltas, una delta acá y otra delta acá. Eso quiere decir que necesitaríamos hacer otra conversión. O sea, tendríamos que hacer dos conversiones por el hecho de haber elegido en este caso la primera conversión, la que acabo de mostrar. Este, en mi opinión, no sería el mejor camino, porque claramente tendríamos que hacer dos pasos, dos conversiones, ¿ya? No quiere decir que esté malo, simplemente va a ser más largo el procedimiento. Por eso es que es importante identificar cuál es la conversión que me lleva a poder obtener un circuito que tenga solamente serie y paralelo de forma más rápida y de forma más simple, y ojalá con la menor cantidad de conversiones, ¿ya? ¿Se entiende por qué aquí tendríamos que hacer dos conversiones? Y quiero que lo respondan acá. La pregunta es, ¿se entiende por qué yo digo que en este caso de haber convertido, como les acabo de mostrar, tendríamos que hacer otra conversión más? Esa es una buena pregunta, Alfredo. ¿Más o menos? Ya, ¿por qué? Porque lo que pasa es que nosotros lo que hicimos en este caso, que yo dejé dibujado en azul, es que hicimos una conversión de lo que está acá, miren. De esta estrella, la convertimos a la delta correspondiente, ¿cierto? Y lo que sucede es que nos queda de nuevo una delta, ¿ya? Por eso es que en realidad todavía no podíamos resolver. No podríamos resolver, sino que habría que convertir. Ahora, por ejemplo, supongamos esta delta o esta delta a estrella para recién obtener un circuito que tenga solamente serie paralelo, ¿ya? Por eso es que digo que ese no sería el mejor camino, a pesar que no sería incorrecto. Simplemente sería más largo, habría que hacer dos conversiones, lo cual sería impráctico, ¿cierto? Considerando que tenemos un caso en el cual queda a la primera. ¿Cómo podemos elegir para tener menos pasos? Pregunta Daniela. Esa es una buena pregunta. La idea es hacer, sin hacerlo completo, porque yo lo estoy haciendo completo acá para que ustedes lo puedan visualizar, es pensar así rápidamente, por ejemplo, desde nuestro circuito. Yo digo ya, pensemos que yo voy y convierto, como le estaba diciendo, ¿cierto? Convierto acá, o en realidad voy a reemplazar, ¿cierto? Esta estrella. Lo puedo hacer un dibujito a la rápida si quiero, así. Y digo, ya, voy a tener esto, voy a borrar estos de acá, ¿cierto? ¿Y tengo series y paralelos o no tengo series y paralelos directamente? Acá yo digo, ah, sí tengo, ¿cierto? Porque me van a quedar, como les estaba comentando, esos en serie, después paralelo entre ellos y después todo en serie. Estaríamos ok. O sea, hacer un pequeño bosquejo, así como para ver rápidamente. Lo pueden hacer mental si quieren. Yo personalmente prefiero dibujarlo un poquito, ¿sí? Y con eso podemos ver rápidamente si nota o no. ¿Ya? Esa es mi recomendación. De hecho, eso es lo que yo hago generalmente. Así que si alguien encuentra un método más
más rápido y más simple, muy bien así, nos dice a todos. R1, R2, así que nosotros vamos a ocupar especialmente o específicamente este caso, ¿ya? O esta conversión. Me quedó un poco gordito el número, ¿cierto? Pero ahí está. Ahí sí. Vamos a convertirlo de esa forma porque vamos a ver que rápidamente vamos a llegar a una estructura, como les comento, de serie paralelo. Tenemos eso listo. Y además quiero que ustedes noten que los números que yo puse ahí no son así al azar. Yo por algo les puse 9, 9 y 9. Porque vamos a ver que cuando apliquemos esto, va a suceder algo. Cuando lo hagamos va a suceder algo que ustedes van a notar. Y que después uno, con esa experiencia, rápidamente podría hacer la conversión. Vamos a ver qué nos da. Porque la idea es que al menos una vez ustedes los calculen, ¿cierto? Y se den cuenta de qué es lo que nos da. R1 sería igual a el producto, ¿cierto?, de los dos que están justamente adyacentes a él, que en este caso sería, por ejemplo, 9 y 9. Bueno, 9 por 9. ¿Sí? Lo vamos a poner ahí. 9 por 9. Dividido en la suma de todos, ¿cierto? 9, 9 y 9. Y ustedes van a ver, yo creo ya que nos va a dar, ¿cierto? 9 más 9 más 9. Ohm. Y aquí vamos a dejar, ¿cierto? Esto va a ser, vamos a dejar de momento 9 por 9, para que lo vean directamente. Dividido en 3 por 9. Voy a dibujar mejor el omega, sí que estoy dibujando mal ahí. ¿Qué nos queda? 9 dividido en 3 sería 3 ohm. Bueno, nos dio 3 ohm. Bueno, nos puede dar eso, ¿cierto? Sin ningún inconveniente, ¿cierto? Un número totalmente válido. Pero veamos el caso de R2. Rafael nos pregunta, en este caso nos dimos cuenta de que es mejor cambiar un delta por una estrella. ¿En qué casos conviene cambiar a una estrella por un delta? Es que pareciera que esta conversión no es muy útil, o al menos yo no lo veo. Lo que pasa es que sería conveniente, dependiendo de la configuración del circuito, si es que con solo una conversión, en ese caso de estrella por delta, como dices tú, nos quedara un circuito que directamente tenga serie paralelo. Lo que pasa es que para este circuito, para esta configuración que tenemos en este problema, se da el caso que tú comentas, que es como más simple hacer la conversión que estamos haciendo. ¿Ya? Pero podría haber otras configuraciones en las cuales sea diferente. ¿Ya? Por eso que siempre es bueno que yo le dé una mirada, lo vea rápidamente, ya, y voy por eso. ¿Sí? ¿Responde eso tu pregunta, Rafaela? Porque como les digo, esta es una estructura, una configuración específica, podrían haber otras, ¿cierto? De las cuales podría ser el caso que la otra conversión sea la que nos lleve al resultado más rápido. Fíjense que R2 lo mismo, ¿cierto? Va a ser R2 ese resistor por ese resistor dividido en la suma de los tres. Y yo creo que ya pueden ver que en realidad lo que sucede es que cuando son iguales, en este caso los elementos de la delta, nuestra estrella o nuestros elementos de la estrella van a ser exactamente un tercio de los elementos de la delta. ¿Ya? Lo voy a escribir después en un momento como una información adicional. ¿Ya? Y vamos a ver que en realidad nos va a dar exactamente lo mismo, ¿cierto? Por eso es que en esa prueba yo les puse ese número. Igual en que ustedes no crean, igual hay quienes convirtieron otros delta, otras estrellas. Sí, eso va a ocurrir siempre, ¿cierto? Pero ese era como un camino más simple para resolverlo. ¿Ya? Era como que estaba escondido ahí ese camino que si uno lo convertía, rápidamente lo podría hacer casi incluso sin hacer mucho cálculo, porque al ver eso uno dice, ya mira, es una delta, tiene tres elementos iguales. La estrella correspondiente va a tener elementos que van a ser un tercio de los elementos anteriores. O en realidad 9 dividido en 3. ¿Ya? Y se podría sacar directo. Creo que dibujé arriba, pero bueno, dejémoslo ahí. No, lo dejé ahí. Muy bien. Ahora, una vez que tenemos eso, recuerden que nosotros lo que tenemos que hacer es todo esto, mantener acá lo que está en rojo y eliminar lo que estaba en este caso en la delta. ¿Ya? No podemos dejarlo lo anterior porque esto es equivalente. ¿Ya? Si nosotros dejáramos, ¿cierto?, ambos circuitos ahí, estaríamos agregando elementos que no tenía nuestro circuito. ¿Ya? Vamos a ponerlo por acá. Yo lo voy a reordenar para que así nos quede más claro lo que estamos haciendo. Vamos a poner acá. Ahí. Cualquier duda que tengan, ustedes me comentan, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer, ¿cierto?, es borrar lo que les comentaba, que sería la delta original que nosotros convertimos ahora a esta estrella, ¿cierto?, que dejamos en rojo. Ahí. Casi calza con el otro. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. De hecho, lo vamos a eliminar a él porque ya no lo requerimos. ¿O sí? No, lo vamos a eliminar a él. Ahí, se fue.
¿Ya? Teníamos eso, ¿cierto? Así que ahora vamos a borrarlo simplemente. Y esto lo voy a dejar por acá. Lo voy a dejar ahí para que ustedes lo tengan presente. Que en el circuito tenemos, ¿cierto?, esa cantidad de delta y esa cantidad de estrellas. Y le vamos a poner aquí un color más interesante, una nube. Ahí. ¿Ya? Y vamos a copiar esto de acá. Ahí. Y ahí. Y voy a proceder a borrar, ¿cierto?, los resistores de 9 que estaban en la delta. Ahí. Y los borramos, ¿cierto? Esto va a ser equivalente. Voy a proceder a borrarlo, así que me voy a ir a zoom a casi 500, no, a zoom a 200 y algo. Vamos a borrarlo a él, ¿cierto? Lo borramos, borramos de por acá también. Borramos ahí. Ahí, ¿cierto? Se va a ir también este elemento. Le he puesto harto énfasis al hecho de que hay que borrarlos, porque créanme que es un error, yo diría, como casi el segundo más común es dejar, ¿cierto?, ambos circuitos, y en realidad eso no sería válido, ¿cierto? No, estaríamos cambiando lo que tenemos. Así que no se olviden. Ahí, ¿cierto? Y ahí nos va a quedar el circuito que está en rojo, ¿cierto? Que sería la estrella que se va a comportar exactamente como sería, o como se comportaría la delta original que teníamos, ¿cierto? Ya, ahí tenemos el circuito. Y podemos entonces agrupar, sin ningún inconveniente. Vamos a agrupar acá. Habíamos comentado que esto estaba en serie, ¿cierto? Esto de acá también está en serie. Esto le vamos a llamar simplemente, vamos a ponerle RA por ponerle un nombre, ¿cierto? Este va a ser RB. Y como está en serie, vamos a calcular simplemente la suma. Va a ser 3 más 5, ¿cierto? Así que va a ser 3 más 5, va a ser 8. 8 ohm. Y aquí también vamos a tener, ¿cierto?, 8 ohm. Si yo redibujara el circuito, tendría lo siguiente. Tendría mi resistor de 3, que está ahí, ese no lo hemos tocado, él sigue tal cual. Vamos a tener acá un resistor rojo, que es el R1, que ese tampoco se ha visto afectado. Ahí. Vamos a tener ahora estos resistores que van a estar, si ustedes se fijan bien, ¿cómo están conectados ellos? Los resistores violetas o púrpuras, como dice el software. ¿Cómo estarían conectados? Ahí. Ahí, ¿cierto? A y B. Tendríamos el resistor, este vale 3 ohm. Ya lo habíamos calculado, ¿cierto? Lo calculamos al momento de hacer la conversión. Ahí. Y ellos dos, ¿cierto? 8 y 8. ¿Cómo estarían? Ellos dos. Paralelo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, como están en paralelo, los calculamos y vemos que de hecho son iguales, así que en este caso, ¿cierto?, nos va a quedar exactamente la mitad, según lo que habíamos visto incluso en la clase anterior, si recuerdo bien. Así que sería un RC, que sería igual a 8 paralelo con 8. Por si acaso, cuando pongo dos líneas así, quiere decir que están en paralelo ya. 4 ohm. En definitiva, ya tenemos todo listo para poder agrupar los últimos elementos, ¿cierto? Así que nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a ponerlo en azul, en naranjo, en verde. En verde lo vamos a dejar. Y al final vamos a ver que están todos, ¿cierto?, en serie. Vamos a poner por acá, serie, y por tanto nuestra resistencia equivalente, que la vamos a dejar acá expresada, ¿cierto?, va a ser igual a lo siguiente. Va a ser R equivalente igual a el resistor de 3 que está ahí, ¿cierto?, más va a ser ese resistor de 3 que está por acá, ¿cierto?, más ese resistor que tenemos recién calculado, ¿cierto?, que sería de 4 ohm, 4, y más el resistor que está ahí, que parece que nunca lo tocamos, ¿cierto? Él quedó ahí. Más 2, ¿cierto? Y todo eso va a ser igual a nuestro resultado, que va a ser R equivalente igual a 3 más 3, sería 6, ¿cierto? ¿Serían 12? Ohm. Ese sería el resistor equivalente. ¿6, 4, 10, 12, sí. ¿Dudas? Cualquier duda que puedan tener ahora. Y las personas que me hayan puesto más o menos antes, cualquier duda que tengan me escriben, ¿ya?
Oh, se me enfrió el café, pero bueno, lo calentamos después. ¿Ya? Como les comentaba, ¿qué fue lo que hicimos acá? ¿Y por qué hicimos en realidad todo este desarrollo? Lo que sucede es lo siguiente, que van a haber casos en los cuales vamos a tener circuitos en los cuales no vamos a poder identificar series y paralelos directamente, porque de plano no los hay, así a priori, ¿ya? Como es el caso de este problema, que como pudieron ver creo que era el segundo semestre de 2019, pero siempre pongo un problema de esto, así que va a haber un problema de este estilo en la prueba. Y veíamos que en realidad teníamos delta, teníamos estrella, ¿cierto? Y nosotros después lo que teníamos que hacer era aplicar la conversión que les mostraba acá, que esto lo pueden ocupar como un formulario, sin ningún inconveniente. Ya de hecho, les comentaba que las pruebas presenciales yo lo escribo en la pizarra, así que no se preocupen más allá. Y nos preocupamos de buscar cuál era la conversión que nos hacía más simple el trabajo, que nos llevaba a un circuito que tuviera solamente serie paralelo. Yo decía que uno puede hacer como un pequeño bosquejo, mirar, mira, si pongo, por ejemplo, pongo acá esta estrella por esa delta, me va a quedar todo en serie paralelo. Si pongo por acá también. Si, por ejemplo, hago esta conversión acá, no, tendría que hacer otra, así que esa no me conviene tanto. A pesar que no estaría incorrecto, pero nos representaría un poco más de trabajo, ¿cierto? Entonces, la idea es buscar directamente aquello que nos lleve a la solución de una forma más simple. A menos que alguien quiera hacerlo un poco más complejo, y ahí ya sería elección personal, ¿cierto? Y una vez que hicimos eso, nosotros agrupamos simplemente, ¿cierto? Porque nos quedó este circuito que tenemos acá, donde habían solamente series paralelos. Y ahí aplicamos exactamente lo mismo que vimos en las clases anteriores, y bueno, de hecho al principio de esta. Y llegamos finalmente a la solución. Dudas. Las personas que me escribieron, creo que más o menos, creo que ojalá me puedan comentar cuáles son sus dudas para poder ayudarlas. Porque al menos lo que acabamos de ver sería todo lo que se refiere a la agrupación de resistores. Ya estamos listos, ustedes vieron que es un ejercicio de prueba, así que de aquí ya quedaría ejercitar solamente. ¿Sí? Otro ejercicio, ya del mismo estilo, vamos a ver si nos da el tiempo ya. Vamos a hacer la conversión al menos al principio ya. Déjenme buscar por acá. Vamos a buscar uno por acá. Por acá. A ver, ¿qué tengo? Estoy buscando si tengo alguno ya resuelto para ponerles la... Mira, ese se parece bastante, de hecho es casi el mismo. Voy a buscar otro. O sea que siempre hago el mismo y no me doy cuenta. A ver, por acá, esto es segundo semestre. Ya, sí es el mismo. De hecho es igual. ¿Qué está pasando aquí? Uno diferente. Tengo eso. Creo que no me quedan más, ¿sí? Y va a salir el mismo de nuevo. A ver. Alguno de pruebas anteriores. Eso voy a buscar. Prueba 1, prueba... ¿Y por acá? Ya, este es diferente. Ya. Esta es una buena pregunta, de hecho. Quiero que ustedes me digan si en este circuito se pueden agrupar los elementos por serie o paralelo directamente o hay que, por ejemplo, realizar alguna conversión delta a estrella, obligatoriamente, por decirlo así. ¿Se puede trabajar con solamente serie paralelo? ¿Qué creen ustedes? Porque pareciera ser que hay algunas deltas, ¿cierto? Yo podría identificar, por ejemplo, eso como una delta, podría identificar esto como una estrella, y eso como una delta. ¿Sí? De hecho, este es un ejercicio en el cual se da que podríamos hacer esta conversión. Miren, vamos a ver esto de acá. Lo voy a recortar para que lo tengamos ahí. Déjenme recortarlo. Y se viene por acá el circuito. Ups. Apreté antes, parece que hice clic antes. Ahí sí. Ahí. Ahí. Lo copiamos y lo tenemos. Lo pegamos por acá. Es tan pequeño que salió. Ahí sí. Ya, tenemos otro circuito, ¿ya? Se fijan que, en definitiva, yo podría empezar aquí a buscar cuál conversión realizar. Claramente tenemos unas delta y tenemos una estrella. Tenemos una delta acá, que a pesar que no se vea como delta, o sea, que no esté en la forma de un triángulo, fíjense que es exactamente lo mismo, porque yo podría mover, por ejemplo, estos resistores de 12 hacia acá, ¿cierto? Sin ningún problema, y me quedaría así. 12,
12 y sería una delta. ¿Ya? También tenemos una delta acá. Esto, si yo dibujara, por ejemplo, el resistor de 30 de esta forma, se vería más claro que es una delta, ¿cierto? Ahí. Y esto de acá yo creo que se ve y se nota que sería una estrella. ¿Ya? Así que vamos a resolver este, al menos como nos quedan 5 minutos, vamos a llegar a la forma en cual tenemos todo en serie paralelo. ¿Ya? Vamos a hacer eso para que después ustedes van a poder seguir trabajando en él. Yo les puedo mostrar la solución también en el principio de la clase siguiente, porque ya, como les digo, tendríamos que pasar ya a otro tema, pero vamos a calcularlo. Y voy a poner R. ¿Por qué voy a poner R? Vamos a hacer calcule R equivalente. R equivalente, y R equivalente va a estar acá. Ahí, ¿cierto? Y le estaba comentando, ¿cierto?, que nosotros podíamos entonces hacer una conversión. Quiero que me digan, ¿se ve o alguien tiene duda de que esto es una delta? ¿Ya? Quien tenga dudas de que es una delta, lo podemos redibujar, pero en principio, como les digo, sería una delta porque simplemente bastaría hacer lo siguiente. Voy a redibujarlo, de hecho, rápidamente para que lo podamos ver. Y como les decía, que lo que me interesa más que nada es que quede claro cómo queda la estructura. Tendríamos otro resistor por acá. De hecho, lo voy a dibujar un poco mejor, sí. Ahí otro resistor. Tendríamos acá este resistor tal cual, no hemos hecho nada acá. El de 25 ohm. Tendríamos el de 5 ohm. Tendríamos el de 15, ¿cierto? Acá tendríamos el de 20. Estoy copiando tal cual. Acá el de 15 ohm. Y tenemos por acá el de 30. Va a ir una línea ahí, ¿cierto? Acá viene el de 30. Y lo que estoy dibujando, por si acaso, es que ustedes vean, o lo que estoy tratando de dibujar en este caso, que efectivamente es una delta. ¿Ya? Yo lo voy a dibujar de forma tal que sea como súper explícito. Ahí tenemos eso, ¿cierto? Acá tenemos esa línea. Y lo puse en negro, sí, en negro. ¿Ya? Y tenemos esto de por acá. Ese resistor me quedó como súper raro, pero ahora sí. Ahí. Me costó, pero ahí nos quedó, en definitiva. Ya, tenemos ese, ¿cierto? Lo vamos a dibujar ahí. Y vamos a ver que en realidad el otro resistor de 12, que está en vertical dibujado acá, ¿cierto? Que sería ese de ahí, es el que forma la delta finalmente. Ahí. ¿Sí? ¿Se fijan que en definitiva era una delta? Y ahí nos quedó. ¿Sí? Entonces nosotros lo que podríamos hacer acá es, por ejemplo, convertir acá. Convertimos ahí, convertimos acá, ¿cierto? Directamente a una estrella. Y vamos a ver qué queda. Vamos a ver si nos queda más simple. Y de hecho, vamos a ver que sí. Esto resuelve. R1, R2 y R3, por ejemplo. Yo lo voy a dibujar acá para que ustedes lo vean, simplemente, y aclaremos cómo podríamos agruparlo. Ya ahí haríamos la conversión, claramente va a ser como son los mismos valores, 12, 12 y 12, el resultado de esos R1, R2 y R3 va a ser simplemente 4, ¿cierto? Porque se va a dividir en 3, según lo que vimos en el caso anterior. Así que, por ejemplo, R1 igual R2 igual R3 va a ser 4. Y para que sea más preciso, 12 dividido en 3 igual a 4. ¿Ya? Eso era R3, ¿cierto? Y vamos a tomar el circuito y lo vamos a dejar expresado, como les digo, de forma que veamos que solamente van a quedar series y paralelos. ¿Ya? Y con esto cerramos por hoy día, porque como les digo, ya estamos a 1 minuto, así que no les quiero quitar más tiempo del que corresponde. Ahí, ¿cierto? Nos va a quedar el circuito. ¿Se fijan ahora que vamos a tener solamente series y paralelos? ¿Cuáles serían los series y paralelos? Va a quedar así, miren. Ahí. 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 ¿Qué vamos a tener en serie? Vamos a tener en serie lo siguiente. En serie esto de acá, ¿cierto? Ahí. Eso va a estar en serie, ¿cierto? Se va a convertir en un resistor. Esto de acá también va a estar en serie. Ya. Después vamos a tener que lo que va a quedar ahí, ¿cierto? Lo que está en amarillo, va a quedar esto de acá,
lo voy a juntar para que ustedes lo vean. Ya, esto se ha convertido en amarillo, en un resistor. Nos va a quedar ahí. Ahí, ¿cierto? Luego yo habría juntado, por ejemplo, estos resistores. Lo habría juntado a ellos que están en serie. Después me quedaría eso en paralelo con esto que está acá, ¿cierto? En paralelo. Todo eso se va a juntar a un resistor. Estoy viendo como bien así rápido para que lo puedan chequear. Ahí. ¿Cierto? Va a quedar todo eso en un resistor. Oh, ¿qué pasó aquí? Ahí sí. Como que se empezó a poner medio lento. Ahí. Va a quedar todo en un resistor, ¿cierto? Eso que tenemos envuelto en amarillo también va a ser un resistor, ¿cierto? Porque estaba en serie. Recuerden que esto era una serie que nosotros identificamos. Va a quedar así. Ahí, ¿cierto? ¿Y esto cómo va a estar conectado? Va a estar todo esto en serie. ¿Ya? Lo vamos a juntar de nuevo. Y después eso va a quedar en paralelo y va a quedar todo en serie. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? Se ve que en realidad con hacer esa conversión que les comentaba, ¿ya? Como les digo, este ejercicio no estaba obviamente preparado porque estaba calculado todo para que alcanzáramos justo, ¿ya? Pero como me pidieron un ejercicio adicional, ahí les muestro cómo sería, ¿ya? Y después en la siguiente clase, si quieren lo completamos y ya pasamos después a los métodos de análisis, ¿ya? Así que por hoy día estaríamos ok, le agradezco mucho la participación y nos vemos en la siguiente clase, ¿ya? Que estén muy bien. Chao, chao. Muy bien. Esto lo dejamos ahí después resuelto en la siguiente clase. Como pueden ver, era hacer la conversión y después agrupar hasta que iba a quedar un solo elemento. Nos vemos. Que esté muy bien.